Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos. Estamos en el espacio de psicoanálisis y salud mental. Un tiempo para hablar de psicoanálisis, para aclarar las cuestiones que vosotros tenéis, que vosotros os planteáis, para diferenciar conceptos y para hacer una aproximación psicoanalítica a cuestiones que os preocupan, que os ocupan, que os interesan de la vida cotidiana o de cualquier tema teórico o práctico, ¿no?, que a vosotros verdaderamente os gustaría saber más sobre ello. Por eso abrimos este espacio de psicoanálisis y salud mental donde recogemos vuestras sugerencias y las incorporamos al listado de temas que podéis encontrar cada semana después o en la descripción de este vídeo, de este directo, que podéis ver tanto en vivo y en directo como también en diferido. Muy bien, pues esta semana vamos a hablar de los sueños lúcidos, que es un tema que nos ha propuesto uno de nuestros seguidores y que además es un tema muy interesante porque no hay conferencia de psicoanálisis sobre la interpretación de los sueños o sobre los sueños que no haya alguien, un asistente, que en el turno de preguntas o de conversación me haya preguntado sobre los sueños lúcidos. O sea, siempre en todas las conferencias sobre la interpretación de los sueños que he impartido a lo largo de mi carrera profesional, que todavía es corta para todo lo que me queda, ¿no? Pero siempre ha habido alguna persona, generalmente jóvenes, que se interesan, que están cuestionándose acerca de este tema de los sueños lúcidos, ¿no? Bueno, entonces, si tantos, especialmente jóvenes, tantos jóvenes han preguntado sobre esta cuestión de los sueños lúcidos y también uno de ustedes lo ha planteado como tema para estos directos, bueno, pues vamos a abordarlo. Hola, Sil Rossini, buenas tardes. Que debe tener algo generalizado, ¿no? Algo universal, algo que nos pase a todos, esta cuestión de los sueños lúcidos. Vamos a ver qué es, de qué se trata, ¿no? ¿Qué quieren decir cuando dicen, me preguntan acerca de los sueños lúcidos? ¿Qué piensa el psicoanálisis de esto? Bueno, un sueño lúcido es aquel en el que la persona sabe que está soñando, ¿no? La persona está durmiendo y sabe que está en un sueño. Pero según la definición que se hace, ¿no?, que hacen, sobre todo yo lo que he estado documentándome, pues son universidades norteamericanas y también enfoques neurocognitivos, ¿no? Hablan de los sueños lúcidos como sueños donde el soñante sabe que está soñando y puede ejercer cierto control sobre el sueño, ¿no?, o mirarlo pasivamente mientras es consciente de que se trata de un sueño. Dicen que esto le da al soñador la posibilidad de influir potencialmente en su vida onírica, que pueden incluso interrumpir conscientemente una narración nocturna, una narración del sueño, para reescribir un nuevo desenlace. Y dicen que eso es especialmente útil para reducir la frecuencia de las pesadillas en quienes padecen pesadillas y participar, ¿no?, en la reducción de la gravedad de su insomnio o los síntomas de la ansiedad. Esto dicen estos investigadores, como digo, neurocognitivistas, acerca de los sueños lúcidos. O sea, sueños donde la persona sabe que está soñando y además puede intervenir en el sueño, puede cambiar el final del sueño, puede, dice, con eso mejorar sus pesadillas e incluso reducir los síntomas de la ansiedad. Y también hacen ejercicios para poder provocarse los sueños lúcidos. Hola Manuel Borja, ¿qué tal? Hola Sensación Holística, buenas tardes a todos, bienvenidos amigos. Bien,
¿Qué diría el psicoanálisis? Bueno, el psicoanálisis ya sabéis que plantea los sueños como un producto psíquico del inconsciente mientras dormimos, que los sueños son realizaciones disfrazadas de deseos sexuales infantiles y reprimidos, y que hay un trabajo que realiza el sueño desde lo que es ese deseo sexual, infantil y reprimido hasta el sueño tal y como nosotros lo recordamos cuando nos despertamos, que eso ya sería un contenido manifiesto del sueño, un contenido deformado o disfrazado del deseo. O sea que nosotros lo que recordamos del sueño es un disfraz del deseo, y que desde el deseo hasta el disfraz ha habido un proceso de deformación, ¿no? De un proceso de el trabajo del sueño. Y Freud incluso habla en un parrafito así minúsculo en comparación con todo lo que es la obra de la interpretación de los sueños y toda la ciencia que se desarrolla en la interpretación de los sueños, porque la interpretación de los sueños trata de mostrarnos cómo funciona nuestro aparato psíquico usando los sueños como prototipo de producto psíquico, y porque soñamos todos y así es algo que va a poder generalizar a todos los seres humanos, pero lo que nos pretende mostrar Freud en la interpretación de los sueños es cómo funciona el aparato psíquico, cómo funciona un aparato psíquico normal y sobre todo la existencia del inconsciente. Bueno, entonces, claro, que Freud acepta la posibilidad de que uno, bueno, por supuesto que acepta que hay ocasiones donde uno se dice, no, estoy soñando, no te preocupes, que esto es solo un sueño, ¿no? A todos nos ha pasado que hemos soñado alguna vez y aparece como una conciencia de estar soñando, pero sobre todo para seguir durmiendo, ¿no? Porque el sueño es un guardián del reposo, dice Freud, cumple esa función. Soñamos para no despertarnos, porque nuestro aparato psíquico está vivo, el inconsciente está funcionando todo el tiempo, 24 horas al día, los 7 días de la semana, todos los días del año. Está siempre funcionando el inconsciente, es como la pila del aparato psíquico, ¿no? Es el motor de los sueños. Entonces, el sueño es para no despertarnos mientras dormimos, es un guardián del reposo, es con toda esa energía psíquica que nos despertaría y nos pondría en acción, se hace un sueño. ¿Para qué? Para poder seguir durmiendo. Entonces, esa frase de tranquilo, es solo un sueño, en realidad sería una frase que el propio sujeto psíquico se dice a sí mismo, incorpora en el sueño, para poder seguir durmiendo, para no asustarse del contenido del sueño, para no asustarse de la aproximación del deseo que está por realizarse en el sueño. La angustia, de los sueños de angustia, no es más que una señal para cuando el deseo inconsciente, sexual, infantil y reprimido está muy cerca de expresarse, que casi te enteras del deseo, ahí te despierta la angustia. Te dice, cuidado, 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 que esto está aquí a punto de producirse. Y no olvidemos que el aparato psíquico es complejo, no solamente está el deseo sexual, infantil y reprimido, también está el yo, también está la conciencia moral, también está el superyo. Entonces es una complejidad el aparato psíquico que no se puede obviar ni siquiera cuando dormimos, por mucho que los sueños sean realizaciones de deseos, por mucho que soñando podemos satisfacer esas cosas que en la realidad no podríamos, porque la realidad vendría y nos castigaría, la realidad vendría, la ley vendría y se impondría sobre nosotros, pero es que también hay una ley psíquica, también hay ley en el aparato, que viene a ser una introyección de la ley exterior, viene a formar también parte del aparato. También el aparato tiene principio de realidad y también el aparato tiene ley y te dice lo que puedes y lo que no puedes, porque formas parte de una comunidad.
¿no? Formas parte de la humanidad, te has humanizado, estás en relación con otros. No se puede hacer lo que se desea, no se pueden llevar a efecto los deseos incestuosos o los deseos canibalísticos o los deseos homicidas. No se pueden llevar a cabo, aunque son deseos que en el inconsciente persisten en el ser humano, reprimidos. Pero como vemos en ocasiones, a veces se llevan a la realidad. Si no, no habría asesinatos, violaciones, robos, maltratos, relaciones incestuosas, ¿no? Abusos. Es decir, que aún a pesar de todo ese proceso civilizador por el que hemos pasado, el ser humano o al ser humano le cuesta mucho reprimir esos deseos y el perverso los lleva a la realidad y el neurótico es aquel que los realiza en forma de síntomas. Está reprimido, pero reprimido raro, porque en vez de dar lugar a una normalidad, a lo que sería la normalidad, da lugar a la neurosis, es decir, que lo reprime medio mal, porque hace síntomas, ¿no? Y entonces hace una neurosis obsesiva o hace una histeria o hace... porque esos deseos siguen estando, los deseos reprimidos siguen estando. Y tienen que estar reprimidos, pero como digo, cuando esa represión es rara, da lugar a síntomas. Porque en la normalidad también están, que es lo que nos viene a decir Freud en la interpretación de los sueños. También el normal tiene esos deseos, no solamente son deseos de los enfermos neuróticos. Los normales también los tienen, pero reprimidos. Y eso forma parte de la constitución psíquica normal. Y gracias a eso nos hemos humanizado. Nos hemos humanizado, ¿por qué? Porque hablamos, porque somos sujetos de la especie humana, porque nacemos en un mundo hecho de palabras, un mundo donde había otros humanos antes. Y entonces, por el hecho de nacer en ese mundo ya nos vamos a humanizar. Somos sujetos de una especie que ha pasado por ese proceso civilizador, ¿no? Pero claro, no podemos negar también toda esa cuestión arcaica en nosotros y arcaica o primitiva. Y primitiva no solamente me refiero a cuando el humano era un hombre primitivo, sino también cuando somos bebés, en esa primitivez en la que nacemos, en esa prematuración, donde si no hay una madre que nos salve la vida, que nos dé la teta, que en un momento esos deseos canibalísticos tienen que ver con que uno se comería a su madre, no se la come porque no puede, porque no tiene dientes, porque ¿no? Lo único que puede hacer es chupar de su pecho, pero ese impulso, esa pulsión oral es necesaria para la vida. Pulsión que después, canibalística, ¿no? Oral, de esa fase del desarrollo psicosexual, va a tener que ir limitándose, porque claro, no vas a estar a los 15 años chupando de la teta de la madre, porque ya le harías daño, la muerdes, ya sería una agresión, ¿no? Ya tendrías que haber matado a tu padre porque en algún momento se habría interpuesto en esa relación y te habría dicho, no hijo, lárgate de aquí, búscate otra mujer, que tu madre es mía, ¿no? Bueno, pues esos límites al niño no hay que esperar a los 15 años a ponérselos, ¿no? Evidentemente. Los límites van a aparecer mucho antes, aparecen a los 3, 4 añitos, ya el padre empieza a intervenir, o incluso antes, ¿no? A mandar al niño a dormir a separarlo de la madre, que es la función padre, ¿no? Tiene que ir apareciendo los límites. Pero para todos esos impulsos infantiles o primitivos, se van a ir poniendo los diques a la sexualidad infantil. Pero como estaba insistiendo, en lo inconsciente siguen esos deseos, no desaparecen, pero si son los deseos más primarios que tuvimos, primarios o primitivos. Eso, el deseo de comerte al otro, de tragártelo, ¿no? Me lo comería, de hecho está en el lenguaje, ¿no? Muchas frases del tipo, ¡ay, qué bueno está, qué buena está, ¿no? Qué bombón, te comería a besos, ¿no? Todas esas frases son canibalísticas, provienen de aquella fase del desarrollo psicosexual. Pero igual que estoy hablando ahora en este momento de lo que sería la fase oral, también hay impulsos anales,
genitales, escópicos, invocantes, que no desaparecen, como digo. Se incorpora, en la normalidad están incorporados a la normalidad, a las frases, pero también en la vida neurótica, digamos, en el universo neurótico, están incorporados a los síntomas. Igual que aparecen en los sueños. En los sueños aparecen todos esos deseos, esos impulsos reprimidos, se satisfacen en los sueños. Pero claro, cuando llegan, nosotros recordamos el sueño, están absolutamente deformados, disfrazados. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia no se quiere enterar de nada de eso, precisamente por eso está reprimido. Nuestra conciencia y, digamos, nuestro aparato consciente o el aparato en la vigilia, mejor no enterarse de eso, pues para poder irse uno a trabajar tranquilo o uno a cumplir en lo social con su función social, alejarse de esa cosa, aunque luego vuelva a su casa, vuelva a dormir y vuelva a soñar con esas cosas, ¿no? Pero los sueños, sueños son, como decía Calderón, ¿no? Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Bueno, pero Freud menciona, sí, habla de esta situación del aparato, ¿no? Cuando uno está soñando y dice, tranquilo, que esto es solo un sueño, puedes seguir durmiendo, que esto no tiene que ver con, que esto no está pasando en la realidad, quédate tranquilo. E incluso menciona brevemente ese trabajo de Saint-Denis, que fue el que puso de moda en el siglo XIX el término de sueños lúcidos, ¿no? Los sueños lúcidos, en ese sentido, se hace ese hincapié en lo que sería el control. Controlar el sueño, controlar lo que se sueña, controlar el desenlace del sueño. Claro, cuando estos neurocientíficos entonces hablan de los sueños lúcidos, yo perdonadme, pero sí, a pesar de que Freud dice, ¿no? que se están dando o que se han intentado esas experiencias de hacer un control, no es lo que especialmente le interesa al psicoanálisis, porque lo que le interesa es cómo funciona el aparato psíquico y cómo el sujeto puede conocerse y transformarse, ese funcionamiento. Pero a mí lo que me llama la atención es que estos neurocientíficos norteamericanos, especialmente, que yo he estado documentándome y es lo que he encontrado, que están como muy interesados en el control, y yo digo, ¿y por qué, no? Primero me hace caer en la cuenta de que son precientíficos, que son prepsicoanalíticos, que están trabajando con un concepto de sueño del siglo XIX, anterior al nacimiento del concepto inconsciente, anterior a la producción de la interpretación de los sueños, anterior al conocimiento sobre el aparato psíquico. Pero si el aparato psíquico ya sabemos cómo funciona, está totalmente... está descrito en la interpretación de los sueños y en toda la obra psicoanalítica cómo funciona el aparato psíquico. Entonces ya... Si uno trabaja eludiendo ese conocimiento, sin leer, sin estudiar a Freud, pues entonces ya se encuentra en una posición precientífica. Está en la prehistoria del psicoanálisis. Sabemos que el psicoanálisis es una ciencia muy moderna, que es muy joven, tiene solamente 124 años, pero muy potente, ¿no? Con solamente 124 años, que para una ciencia eso es nada. Si lo comparamos con las matemáticas que tienen 4.000 años, pues el psicoanálisis es un súper bebé. Sin embargo, todas las transformaciones que ha producido a nivel de otras ciencias, a nivel del arte, a nivel de los seres humanos, las transformaciones que está produciendo en el mundo terráqueo son evidentes y muy fuertes. Y eso que todavía es marginal, en el sentido de que no ha sido incorporado por los estados, porque los estados temen al psicoanálisis, no ha sido incorporado por los sistemas sanitarios, porque los sistemas sanitarios temen al psicoanálisis, en el sentido de que más psicoanálisis, menos fármacos, fármacos inútiles, psicofármacos, por ejemplo, o fármacos que no sirven para nada más que para... enfermar o producir enfermos crónicos que consuman a su vez más fármacos. En ese sentido, los sistemas temen al psicoanálisis porque, claro, les arruina el negocio, ¿no? Cuando, sin embargo, no se dan cuenta que el psicoanálisis también colabora
a que las personas que tienen que tomar fármacos y que no los toman por sus propias resistencias psíquicas o por su propio sentimiento de culpa inconsciente que les impide curarse de sus enfermedades, esas personas sí que tomarían su medicación, la medicación que tienen que tomar, sí la tomarían gracias al psicoanálisis. Entonces, digo que el psicoanálisis trabaja para la salud, para la producción de un sujeto que habla, para la producción de un sujeto deseante, para la producción de un sujeto gozante. Y el sujeto deseante sueña, forma parte de su estructura psíquica, es el primer síntoma, es un síntoma sano el soñar. De hecho, muchas personas tienen miedo a soñar y ahí viene, a mi parecer, este deseo de querer controlar los sueños, casi es una necesidad de querer controlar los sueños, porque los sueños hablan de nosotros, hablan de nuestros deseos, se imponen. Hay sueños repetitivos que se sueñan a lo largo de la vida y se repiten con los años. Se imponen, te dicen, aquí estoy. Es un deseo que te está diciendo, aquí estoy, no quieres saber nada de mí, da igual, voy a volver una y otra vez a presentarme en diferentes formatos para que no te olvides de mí, porque aquí estoy. El deseo de uno no se puede, o sea, se puede reprimir, sí, pero reprimir el deseo siempre va a dar lugar a síntomas. Y ya les digo que soñar es el síntoma más sano de todos. Todo el mundo soñamos y nos conformamos con soñar lo que el perverso lleva a la realidad. Entonces soñar es sano, soñar es un síntoma universal. Hay otros síntomas que ya no son tan sanos, que ya son más patológicos, que te quitan energía para la vida, que te secuestran y te impiden disfrutar, gozar, ser feliz con los otros, con tus familiares, con la gente que te rodea, porque está toda la energía puesta en el síntoma, en la represión de tu deseo. Y esa es la verdadera traición que uno se puede hacer a sí mismo, traicionarse en su deseo. Esa es la verdadera traición. Uno solamente se puede traicionar a sí mismo y es eso, y esa es la verdadera falta de ética también. Entonces, esta cuestión de querer controlar los sueños no tendrá que ver con eso, no tendrá que ver con no querer saber acerca del deseo de uno, no tendrá que ver con tener miedo de lo que uno desea. No se preocupen tanto, si todos deseamos lo mismo. Lo que nos diferencia es la manera en que renunciamos a nuestros deseos. Todo el mundo tiene deseos perversos. Todo el mundo es mucho más amoral de lo que se imagina y mucho más moralista de lo que piensa. Son las dos cosas a la vez, ¿no? Los seres humanos provenimos, nuestra primera naturaleza es polimorfo perversa, la naturaleza del bebé es polimorfo perversa, como hemos dicho, se comería a la madre, mataría al padre para que el padre desaparezca de la ecuación y quedarse con la madre, le encanta jugar con la caca, pintar la pared con la caca, no tiene asco a los excrementos, le encanta mostrarse desnudo delante de los familiares, tocarse la cosita de hacer pipí y darse placer con eso. El niño es polimorfo perverso, goza con todo eso, se mete toda la boca. Pero claro, luego ese polimorfismo sexual tiene que ir limitándose y tiene que ir encauzándose hacia lo que es la normalidad adulta y sobre todo el encuentro del otro sexo, de la diferencia sexual, encaminado a la procreación de la especie, puesto que somos una especie mortal que se tiene que procrear sí o sí para poder existir y para poder seguir viviendo. Pero claro, fíjense, ya lo que les he dicho, mortal, somos mortales y tampoco de eso queremos saber mucho. Claro, en lo inconsciente no hay representación de la mortalidad, porque los que se mueren son los otros siempre, ¿no? De nuestra propia mortalidad no hay representación. Es una fuerza inmortal. El inconsciente es una fuerza inmortal. Y a veces vivimos como inmortales. ¿Por qué? Bueno, ya no estamos reconociendo nuestra mortalidad. Es alguien que hace algo que no le beneficia y que no hace algo que le beneficia, pues es un inmortal, porque ¿quién no va a hacer algo que le beneficia? ¿O quién va a hacer algo que le perjudica? Solamente un inmortal. Pero ¿cuántos inmortales hay en el mundo?
así, ¿no? Bueno, entonces, los sueños lúcidos no tendrá que ver con eso, porque en realidad el psicoanálisis, claro, psicoanalizarse aporta lucidez. Psicoanalizarse te quita la venda de los ojos. Psicoanalizarte te produce autoconocimiento y autotransformación. Te muestra quién eres. Te habla de tu deseo. Produce tu deseo inconsciente. Y a la vez que produce, lo transforma. Entonces no hay que estar tan asustado por el deseo inconsciente de uno. Pero si todos deseamos lo mismo, insisto, son deseos... Pero claro, no todo el mundo se psicoanaliza. No es lo mismo desear matar al padre y psicoanalizarse que desear matar al padre y no psicoanalizarse. No saber de ello, ir ciego por la vida como si hicieras el bien, ¿no? Entonces, es mejor hablar. Entonces, estas posiciones neurocientificistas, a mi parecer o a nuestro parecer, prehistóricas, precientíficas realmente, que no tienen en cuenta ni el concepto de inconsciente ni el descubrimiento, que lo que pretenden es controlar la expresión del deseo. Hay un verso de Menasa que lo muestra muy bien, ¿no? Dice, el sexo, divina porquería que todo el mundo quisiera controlar, ¿no? Porque el sueño es una manifestación de la sexualidad inconsciente de la persona, ¿no? Entonces, querer controlarlo tiene que ver con eso. Y también estas concepciones neurocientíficas que se encuentran, ya Freud era un neurocientífico antes de producir la interpretación de los sueños, cuando escribe el proyecto de la psicología. Pero claro, tira ese trabajo a la basura porque ya se da cuenta de que no se puede encontrar el inconsciente en las neuronas ni en el cerebro, que está en otro lugar. Y esas concepciones precientíficas también tampoco tienen en cuenta el nuevo nivel de objetividad, porque también he leído que estos estudios lo que pretenden es que han pensado, claro, que los sueños, cuando el soñante se despierta y lo cuenta, que están deformados, que uno no se acuerda de todo lo que ha soñado. Claro, eso ya lo sabemos. Pero es que ese es el nuevo nivel de objetividad del psicoanálisis. Pero ellos lo que pretenden es que que el soñante pueda comunicar en el mismo momento que está soñando lo que está soñando. Es decir, abrirle la cabeza al soñante prácticamente y ver lo que está soñando. Y eso es imposible. Es imposible. Y además el psicoanálisis trabaja con un nuevo nivel de objetividad. Trabaja ya sabiendo que lo que cuenta el soñante nunca coincide con lo soñado. Pero es que trabaja con ese nuevo sujeto psíquico, con el sujeto psíquico que nunca coincide lo que dice con lo que es, que nunca ni siquiera sabe lo que habla cuando habla, ni siquiera sabe quién habla en él cuando habla. Ese es el sujeto psíquico con el que trabaja el psicoanálisis. Ese sujeto en el que siempre hay una hiancia entre lo esperado y lo conseguido. Siempre hay una hiancia entre lo dicho y lo que el otro escucha. Siempre hay una hiancia entre la palabra y la cosa. No hay una correspondencia, nunca. Es un sujeto fallado, es un sujeto errado, es un sujeto con falla, un sujeto mortal, un sujeto con falta. Claro, ese es el sujeto humano. Estamos hablando de la humanidad, estamos hablando de las ciencias más humanas, las ciencias conjeturales, el psicoanálisis, la lingüística, el marxismo. Bueno, es decir, un nuevo nivel de objetividad, unas nuevas ciencias, las ciencias conjeturales, un nuevo tiempo para el hombre, para la mujer, para el sujeto psíquico, para la producción del sujeto psíquico.
para un sujeto con inconsciente, para un sujeto dividido, un sujeto deseante, un sujeto gozante, un sujeto que habla y que cuando desea se transforma, puede transformar su realidad psíquica y su realidad material. De ese sujeto estamos hablando. Pero claro, si ya partimos de que tenemos miedo a nuestros deseos, que queremos controlar lo que soñamos, que queremos controlarlo todo, así uno no puede desear ni puede gozar, ¿no? Al contrario, somos controlados por fuerzas ignotas. Somos hablados por fuerzas ignotas. Es otro planteamiento totalmente de la ciencia, del sujeto, del humano. Bueno, si se quieren sumar y unir a esos, al futuro espléndido del psicoanálisis, al futuro espléndido del concepto inconsciente, bueno, pues pueden seguir acompañándonos cada lunes en estos espacios de psicoanálisis y salud mental. Creo que había alguna pregunta por aquí, aparte de saludos, que hay, veo muchas personas viendo. Buenas tardes, Carlos de Barcelona, Norma, bueno, muchos amigos viendo el vídeo. Dice Sebastián: ¿cómo es que queda fijada la pulsión perversa en la psique de un violador? Doctora, ¿podría hablar del polimorfismo sexual del niño? Claro, lo que pasa es que el perverso, claro, queda fijado, pero es que además lo lleva a la realidad. El perverso es el que sabe que está la ley, pero se la salta, ¿no? El perverso es el que, no hay justificación psíquica para el perverso, es el que tiene que ir a la cárcel. La única manera de poner límite a esa perversión es encerrarlo. Porque no construyó los límites psíquicos. O mejor dicho, el perverso los ha construido, pero se los salta. Le da igual que estén. Entonces, por eso van a la cárcel, o deben ir a la cárcel, porque hay que ponerle un límite físico. Bueno, incluso a veces a un violador habría que castrarlo, a los violadores de niños, ¿no? Por ejemplo, la castración química se valora incluso. Es decir, cuando no hay límite, cuando uno no se sabe poner los límites o se los salta, te los tiene que poner la sociedad, el grupo, la comunidad, el mundo. ¿Te tiene que poner los límites o qué? ¿O es que no va a haber límites para ti? Por supuesto que los hay. Los hay, quiera o no quiera. Y además, como tiene moral, de alguna manera, se va a hacer atrapar. Va a hacer alguna cagada en algún momento, se va a hacer pillar, que es lo que les pasa a los corruptos, ¿no? Que al final hacen algo que se hacen descubrir. Porque no se puede escapar uno a uno mismo, es que es imposible. Se denuncia a sí mismo al final. O sea, sí, todos somos polimorfos perversos en nuestra sexualidad infantil, pero no todos violamos. Hay diferencias, por eso decía, todos deseamos lo mismo, pero la diferencia es cómo renunciamos a nuestros deseos. Todo el proceso civilizador ha sido para poner límites a ese infantilismo. Hola, hola a todos. Comerse al otro tendrá que ver rellenar el objeto A a causa de deseo. Bueno, lo que pasa es que ahí en la fase oral el objeto A es el seno materno, ¿no? Es lo que el primer objeto que le quitaron al niño fue el seno de la madre. Que el niño no se da cuenta de eso hasta que no ve al hermanito pequeño, ¿no? Lo que decía Santo Tomás. Vi a un niño pálido de envidia cuando vio a su hermano pequeño tomar de la teta de la madre. O sea, el envidioso envidia algo que ni él lo puede utilizar, ni le corresponde utilizar,
ni le puede servir, pero alguna vez lo tuvo él, ¿no? Ahí hace la precup. Te das cuenta de que tú tomaste el pecho materno y te lo quitaron cuando ves a otro bebé tomando el pecho materno. Y ahí aparece la envidia, ¿no? El objeto A es lo que te quitaron, el objeto causa de deseo, ¿no? Que señala la falta, la castración. Todo comienza por el objeto A, el objeto causa de deseo. En otras fases, en la fase oral es el pecho materno, en la fase anal va a ser el excremento, en la fase fálica es el falo. Hola, hola, gracias por compartir. Saludos de México, saludos a México y a todos los países que nos estáis viendo. Julieta agradece. Eres un fondo de sabiduría, de psicoanálisis y ciencia. Doctora, dice La Torre. Eduardo Gabriel, ¿el perverso sería lo denominado psicópata? Bueno, psicópata, tanto perversos como psicópatas, o sea, sin llegar a ese extremo que hemos dicho de el violador, ¿no? Pero perversos hay muchos, ¿no? En mayor o menor grado somos todos. Ya te digo, están los perversos mejor psicoanalizados y los perversos que no se psicoanalizan. Esa sería la diferencia. Porque el psicoanálisis te va a mostrar tu perversión y dónde está puesta tu perversión y dónde te saltas la ley. Porque ley hay por todos lados. Ley hay en todos los sitios donde tú estás interviniendo y tú vives y trabajas y te mueves, hay ley. Entonces, ¿dónde está tu perversión? Eso es lo que vas a ir conociendo y regulando con tu psicoanálisis. O sea, que psicoanalizarse en realidad es una forma de dejar de hacer cagadas a los demás, ¿no? Sí, que cada uno se psicoanalice le va a hacer bien a los otros. Entonces es un acto de humanidad también, es un acto de amor, psicoanalizarse. Hola, 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 saludos. Y me decías, el psicópata. Bueno, por eso digo que psicópatas también están por todos lados. Sí, bueno, el psicópata es más bien alguien que no tiene muy en cuenta a los demás, ¿no? O los utiliza un poco para sus fines a los demás y sí, hay algunas características de la psicopatía, pero que están muy extendidas. Lo mismo. Claro, un psicópata en análisis o el sujeto en análisis va a incorporar, va a aprender que hay otros, va a construir a los otros, va a incorporar a los otros en su mundo. No va a estar solo en el mundo y utilizando a los otros según sus necesidades o sus intereses y tirándolos a la basura cuando dejen de interesar, ¿no? Sino que va a incorporar a los otros, va a tener en cuenta que los otros son semejantes, diferentes, pero semejantes, ¿no? Va a incorporar la diferencia. ¿No? Va a dejar de ser el mismo mirándose en el espejo. Va a haber otros humanos. Y es que eso también es una construcción psíquica. No es algo con lo que nacimos. Y muchas personas o muchos sujetos se han quedado en el camino, ¿no? O han llegado pero no les ha gustado que haya otros que también tengan deseos, que sean diferentes, que también tengan necesidades, tengan derechos, que haya que respetar los límites y como no les ha gustado vuelven a esa posición de solo estoy yo, ¿no? Narcisismo, el narcisismo del psicópata. Entonces, claro, el psicoanálisis también le pone el espejo delante al narciso, pero el espejo de palabras, la interpretación. ¿Para qué? Para que pueda ir ampliando su mundo psíquico.
Porque claro, son una especie de... Para no aceptar la castración, para no aceptar esa falta que hay en cada uno, que decíamos, que en realidad eso es lo más sutil del humano y lo que nos hace humanos y lo que nos hace crecer y lo que nos hace grandes y lo que nos hace vivir intensamente la vida, claro, se hace en un mundo pequeño. Y a veces tienen éxito, mucho éxito, esas personas, pero en ese mundo pequeño, ¿no? Solitario, sin goce. Saludos, doctora, siempre un gusto. O con ese goce criminal, ¿no? Ese goce de psicópata, ese goce de joder al otro, ¿no? De que no te importa nada el otro. Por eso digo que no de psicoanalizarse no es solamente por uno, es por más bien por los demás también, ¿no? ¿Cómo se caracteriza al borderline? ¿Qué entiendes por borderline, Eric Sam? No puede ser estar en el borde de las estructuras, estar siempre en el borde del abismo, estar siempre al borde de un ataque de nervios. Personalidad. Bueno, mira, la personalidad es algo que llevamos muy como bandera normalmente, pero te digo que para el psicoanálisis es algo transformable, ¿no? O sea que lo deseable es que reduzcamos un poquito o un muchito nuestra personalidad. ¿Para qué? Para poder ocupar la función social que nos toca ocupar, donde ahí no hay que tener personalidad. Más bien hay que quitarse el traje de la personalidad, ponerse en la función y trabajar. Ya sea un científico, un médico, un psicoanalista, un bombero, un policía, trabajar de acuerdo a la función, no a tus gustos, a tus preferencias, a tus niñerías, a tus síntomas, ¿no? Entonces, desde ahí, pues todo el mundo tiene que reducir un poquito su personalidad. Hay personas que no pueden cambiar, ¿no? Es como que su personalidad se impone y están en psicoanálisis para no cambiar y para seguir después de 20 años dejando que su personalidad se imponga. No se puede hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? Pero es como darle con un cincel y un martillo a la piedra para ir puliéndola, ir definiéndola, humanizarte, darle otros destinos a tu pulsión. Y bueno, es un trabajo que lleva su tiempo y su trabajo, es un trabajo. Es un trabajo que hay que ir realizando y que realiza el paciente en análisis. Y en definitiva y en el fondo todos estamos siempre en el borde de algo, ¿no? Forma parte también del psiquismo. Bueno, eso, Eric. No sé si más o menos respondí a tu pregunta.
Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí el tema de hoy sobre los sueños lúcidos, cómo dieron de sí. Este es un tema, ¿no?, que nos ha permitido hablar de muchas cosas y condensar en este directo de hoy muchos aspectos o diferentes conceptos. Hemos trabajado con diferentes conceptos del aparato psíquico y de la vida psíquica. Seguiremos en los próximos vídeos. Recordad que si queréis conversar conmigo para que os ayude personalmente a psicoanalizaros, porque los que se tienen que psicoanalizar, el que se psicoanaliza es el que trabaja, pero claro, necesita de un psicoanalista que lo escuche para poder autoconocerse y autotransformarse. Bueno, pues si queréis que sea yo quien os escuche, podéis encontrar todos los datos de contacto para hablar conmigo en www.virginiabaldominos.com. Estaré encantada de atenderos desde mi consulta internacional de psicoanálisis Grupo Cero. También en el vídeo encontraréis un link a mi página de Google para que podáis dejar una valoración positiva acerca del trabajo que estoy realizando en las redes sociales de difusión del psicoanálisis o de mi perfil como psicoanalista. Muchas gracias a todos. Seguimos la próxima. Chao, chao.